Bueno, pues ahora sí, de nuevo, muy buenos días para todos, para todas. Glorita, ¿me confirma si me escuchan bien? Sí, sí, se te escucha perfecto. Listo, perfecto. Entonces, eh, en este momento damos inicio a nuestro espacio de formación de trayectoria inicial correspondiente a la sesión uno, que como bien mencionaba Glorita hace unos momentos, pues cuando ustedes lean el protocolo van a encontrar que pues está comprendido en 4 espacios, de acuerdo pues a cada uno de los momentos de la metodología que empezamos a desarrollar a partir de esta fase 1 2023 para este módulo 1 del 2023, pues en relación a los momentos de ver, comprender, transformar, recordar y compartir, pero que para efectos prácticos y de organización, pues nosotros con la formadora Gloria lo estructuramos de tal manera que lo pudiéramos desarrollar los 4 momentos en 3 sesiones de formación, también entendiendo pues esa dinámica que ustedes deben desarrollar pues en los establecimientos educativos y en relación con los espacios que le asignan los directivos docentes para ello. Es claro que toda la proyección de la formación se hizo con una perspectiva a ser desarrollada de manera presencial, es decir, cada momento, cada actividad, y yo creo que los que lo han leído, cuando lo vayan a leer, van a encontrar que todo está pensado en diferentes estrategias para, venga, cómo ir vinculando cada uno de los momentos de manera presencial y pues lamentablemente a este cambio que hubo de esa proyección presencial nuevamente a virtual, bueno, por factores diversos que ya en su momento les comentaremos. Entonces, pues hubo la necesidad de cómo ajustábamos ese protocolo presencial a poderles transmitir a ustedes y poder darles esa gran idea de lo que busca trayectoria inicial para este módulo uno de manera virtual, ¿listo? Entonces, habiendo dicho esto y pues aclarando también que ya se dio inicio a la grabación para que todos aquellos que por algún motivo no se puedan conectar, tengan problemas de conectividad y no les permite ingresar a la sala, pues porque no tiene el ancho de banda necesario, vamos a dejarla grabada y al final de la semana, pues en la carpeta correspondiente PostDrive les compartiremos las grabaciones de todos los momentos de la semana. Entonces, Glorita, de igual manera, ¿tú me puedes indicar si ya se ve la presentación bien? Sí, sí, ya se ve bien. Bueno, entonces, eh, para empezar con este primer espacio de la trayectoria uno de trayectoria inicial, nuestro punto de partida es enmarcarnos en ese gran objetivo del programa, correspondiente a esa consolidación de una estrategia de acompañamiento situado, de diálogo de saberes y de formación continua. Esta formación continua, un aspecto clave muy importante en esa nueva estructura del PTA y de esta manera continuar favoreciendo el mejoramiento de los aprendizajes y el desarrollo integral de los estudiantes, pues a través del fortalecimiento de las prácticas pedagógicas de los docentes. Por favor, algunos compañeros se les está activando el micrófono, por favor, mantenerlo apagado. Y pues desde este objetivo es que se plantean las 5 líneas de reflexión-acción, de las cuales pues hemos venido pues hablando en las últimas semanas, en los últimos meses, en perspectiva pues de empezar a estructurar, a organizar una propuesta modular de formación que además sienta sus bases en 2 aspectos, la práctica pedagógica y el sentido de ser maestro. Ay, venga, yo apago la cámara para que no les ratelice a algunos la, la presentación. ¿Listo? Entonces, eh, pues a partir de este pequeño preámbulo, pues llegamos a lo que nos convoca de manera específica. Y es que la línea uno, correspondiente a trayectoria inicial, se establece como esa oportunidad de fortalecer el encuentro, el diálogo y esa articulación de maestras y maestros de educación inicial, entendiendo educación inicial
como ese ciclo de vida que va desde los 0 a los 6 años. A los 6 años vamos a ir viendo, vamos a ir encontrando que esta nueva estructuración realmente va muy ligada pues a esos momentos de la vida que pues que tiene cada niño, cada niña en su desarrollo. Y pues en el cual pues nosotros principalmente cuando hablábamos de educación inicial pues nos enfocábamos principalmente en el grado de transición. Pero para nuestra trayectoria inicial, ahora vamos a estar hablando del grado de transición, pero también de los grados de primero, segundo y tercero de básica primaria. Y como pues bien establece el documento orientador, pues el cual estuvieron ustedes trabajando la semana pasada en CEA de tutores, esta trayectoria inicial se fundamenta en las bases que tiene pues todo ciclo educativo y además plantea el reto a todo el sistema de garantizar el acceso de niñas y niños y de lograr esos tránsitos armónicos de calidad, pertinentes, que pues le va a permitir a los niños, a las niñas recorrer toda su trayectoria educativa, toda su trayectoria de manera completa, pasando necesariamente por el disfrute de la experiencia educativa, la generación de vínculos y lo más importante y tal vez el reto más grande para nosotros los maestros, las maestras, es generar ese deseo profundo de estar y de permanecer en la escuela. Nosotros a nivel de aprendizajes tenemos siempre muchísimas metas, grandes objetivos, pero muchas veces lo más importante de esos primeros años, de ese primer acercamiento a la escuela, es lograr en los chicos, en las chicas, el interés, el amor, el aprecio por su escuela y por querer estar en ella y hacer parte de ese proceso de aprendizaje. Y de ahí que se establece pues nuestro objetivo general, el cual me permito leer, que nos dice que es contribuir a la transformación de las prácticas pedagógicas de las maestras y los maestros de educación inicial y básica primaria mediante procesos de formación y acompañamiento situados para promover desde una mirada territorial y diversidad el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños y su tránsito efectivo hacia la siguiente fase de su trayectoria educativa. Y bueno, ¿y cómo vamos a lograr esto? Primero que todo, pues promoviendo la reflexión de los maestros y maestras como punto de partida, como base, ese proceso de transformación de su práctica pedagógica que pues incidirá definitivamente en esos procesos de desarrollo y aprendizaje de niños y niñas. Segundo, propiciando pues el diálogo pedagógico desde el reconocimiento de su lugar como sujetos políticos y de saber que pues permitan fortalecer su práctica pedagógica para la promoción del desarrollo del aprendizaje en perspectiva de lo que será su tránsito por la trayectoria pedagógica completa. Tercero, pues, bueno, a través de promover un proceso de construcción colectiva que le permita movilizar saberes, vivencias y emociones de las maestras y los maestros alrededor de la organización de las prácticas pedagógicas desde y para la diversidad, las interacciones, los ambientes y a partir de las experiencias pedagógicas en esta trayectoria inicial. Y finalmente, a partir de construir e implementar procesos de formación y acompañamiento que permitan desde el trabajo colaborativo reconocer, contrastar, problematizar, registrar y compartir aquellas situaciones, relaciones y concepciones que definen las prácticas pedagógicas en la trayectoria inicial. Ok. Y como se ha indicado, pues en otros espacios y en algunos documentos, la proyección de la ruta de acompañamiento está planteada a 2 años, correspondiente a 2023 y 2024, periodos dentro de los cuales pues se desarrollará para 2023 una fase de apertura, la cual pues acabamos de desarrollar y de finalizar, y una fase uno y una fase 2 correspondiente pues a 2 módulos de formación. ¿Qué nos quiere decir esto ya de entrada? Que nos encontramos en la fase uno y en la fase uno vamos a desarrollar el módulo uno de formación. ¿Esto qué nos quiere decir también? Que cuando hablamos de las fases,
estamos hablando de la línea del tiempo bajo en donde la cual desarrollará toda la ruta de acompañamiento. Y el módulo uno está centrado pues específicamente en las líneas que están proyectadas a ser desarrolladas dentro de ese periodo de tiempo. ¿Cuáles son las temáticas generales en trayectoria inicial para este 2023? En el módulo uno, la organización de la práctica pedagógica según los momentos de vida, que es la que vamos a desarrollar en estas 3 sesiones. Y para el módulo 2, que será ya, pues ya para el segundo semestre de este 2023, las prácticas pedagógicas para la atención de la diversidad. Ahora, para el próximo año, en 2024, de igual manera se desarrollará una fase de apertura, pues ya en ese momento se les dará a entender cuál es la dinámica y la metodología y pues las temáticas a desarrollar, pero desarrollaremos las fases 3 y 4, que corresponderán pues a los módulos 3 y 4, que en torno, digamos, a las temáticas generales, para el módulo 3 hablaremos de ambientes y experiencias pedagógicas para garantía de la trayectoria educativa y para el módulo 4 interacciones en el aula. ¿Listo? Cada periodo, es decir, 2023 y 2024, pues tendrán su correspondiente fase de cierre y balance al final de cada año. Es decir, este año desarrollaremos nuestra fase de cierre y balance ya terminando año y de igual manera está proyectado para el 2024. Entonces, el enfoque metodológico que se plantea desde el equipo pedagógico del programa y para el programa parte pues de la propuesta metodológica del recorrido de aprendizaje propuesto por Astrid Cáceres Cárdenas, que es pues actualmente la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y pues que hasta hace un tiempo, bueno, que lo sigue haciendo, apoyaba el programa desde el Ministerio de Educación y esto pues en línea con los propósitos de nuestro PTA, de nuestro programa Todos Aprender, establece como fin promover espacios de reflexión pedagógica en los equipos de docentes, en los equipos de tutores, en nosotros, el equipo de formadores, que de alguna u otra forma todos los sujetos que participen de ese proceso de formación y acompañamiento situado que finalmente se estructura desde el programa. Y es que esto cobra sentido al buscar reafirmar el saber y la experiencia de los docentes como base de la transformación de las prácticas pedagógicas. De aquí que la propuesta de la metodología de formación y acompañamiento tome como punto de partida el reconocimiento del papel de los docentes como posibilitadores, como creadores del proceso educativo. Y es así como se busca que cada docente contribuya a la estructuración, a la construcción de su conocimiento desde su saber, desde su experiencia, desde las características de su aula, de su institución, de su territorio y de las más características que puedan ser acuñables pues a su contexto o desde su contexto. De aquí pues que en la diapositiva que tenemos en ese momento en pantalla encontremos algunas características metodológicas de esta propuesta. Por ejemplo, y como pues lo mencioné anteriormente, que se fundamenta en la reflexión-acción propia del sujeto. Esto pues de mano del reconocimiento del maestro, de la maestra, como profesionales con alta capacidad reflexiva. Esto nos trae a que indispensablemente dentro del proceso de formación y acompañamiento con nuestros docentes se tomen en cuenta su rol como, bueno, primero como expertos en sus respectivas áreas, que son sensibles de las situaciones que afectan su labor, conocedores de las situaciones que marcan su proceso de enseñanza-aprendizaje,
tanto propio como el de sus estudiantes, ya que pues cuando hablamos de ese proceso de aprendizaje, sí, el objetivo del docente, el quehacer del docente es lograr esos aprendizajes en el estudiante, pero dentro de ese proceso, pues nosotros o los docentes están en continuo aprendizaje a partir de pues las situaciones y esos nuevos saberes que se van presentando día a día. Eh, Se te fue el sonido, Germancito. Se te ve el micrófono encendido, Hola, pero hola, no te hola. escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Me Ahora sí, escuchan? sí, ahora sí. Ah, ok. Entonces, ¿hasta dónde me escucharon? ¿Hace fue hace mucho? No, apenas se te fue, yo te dije. Bueno, entonces, continuamos diciendo que, pues, que sean capaces de reconocer, pues, la dinámica que genera su práctica y, pues, a partir de ello poder asumir acciones para la transformación de la misma. Por estos factores es que la propuesta está encaminada a generar una dinámica de trabajo para la formación y el acompañamiento, que tenga en cuenta ese punto de equilibrio, ese punto de articulación entre el qué, cómo se aprende, y pues para con ellos determinar el qué y el cómo se hace, el qué y el cómo se desarrolla, el qué y el cómo se valora. Entonces aquí vimos que tenemos que revisar el qué y el cómo se determina, cómo se hace, cómo se desarrolla, cómo se valora. Y pues esto va de la mano en lograr también en mantener esa continuidad y esa complementariedad entre los momentos y las acciones que vamos a desarrollar en cada uno de los módulos, ¿no? Por eso la importancia que desde este momento ya sabemos, bueno, esta es la temática de módulo uno a desarrollar para llegar a la temática de módulo que es esta. Ay, el próximo año a partir de esa temática del módulo 2 vamos a desarrollar esta en 3 y así sucesivamente. Y pues para lograr todo esto y partiendo de la mencionada metodología del recorrido de aprendizaje, es que se plantean pues los momentos metodológicos de ver, comprender, transformar, recordar y compartir. Entonces, ¿cuáles son esos momentos de la metodología o cómo van? Y es que es importante aclarar que estos no son equiparables de manera directa a los momentos que veníamos desarrollando en nuestras formaciones. Ahí hablo de la exploración, estructuración, práctica, transferencia. Claro, hay algunas características que, pues, que a simple vista pensaremos que son similares, pero la gran diferencia se establece en que ver, comprender, transformar, recordar y compartir no son solo momentos que organizan nuestros momentos de formación, sino que también organizan, estructuran los momentos que constituyen todo el módulo de formación, pero también todo el proceso de acompañamiento que vamos a desarrollar con nuestros docentes en los establecimientos educativos. Y es que si revisamos la diapositiva, encontramos en el centro de la propuesta metodológica dos pilares, el ser maestro y la práctica pedagógica, y a su alrededor cada uno de los momentos se mencionan. A grandes rasgos y partiendo pues de nuestro momento inicial, encontraremos, bueno, el ver como punto de partida de ese proceso reflexivo, es ese momento que nos posibilita darnos cuenta y dar cuenta de nuestras propias acciones y de la diversidad de factores, de condicionantes que la determinan. Con relación pues a nuestro fundamento de reflexión-acción, la reflexión nos permite tomar en cuenta la relación entre la teoría y la práctica como equivalentes de lo que pienso y las acciones que ejecuto. Entonces el ver está asociado con la capacidad para detenerse con el propósito de observar, reconocer esas situaciones, esas concepciones y relacionarlas desde mi propia experiencia, desde mi ser profesional, con lo que desarrollo en la práctica pedagógica. Y ahí llegamos al comprender, que ya podemos decir que es ampliar la mirada, es contrastar el saber propio
con el de los otros, para desarrollar nuevas perspectivas, para encontrar nuevas formas de hacer, nuevas formas de construir, nuevas formas de enseñar. Hace parte de ese comprender el documentarnos para encontrar sentido a esas nuevas perspectivas y apropiarlas pues, en nuestra labor pedagógica. Como dije desde un principio, es ampliar la mirada conceptual y metodológica sobre determinadas situaciones y concepciones de mi práctica docente, para con ello llegar al transformar, que ya parte de la movilización de acciones y de posibles transformaciones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, llevando a los maestros y a las maestras a mirar el interior, a analizar la intimidad de su práctica pedagógica y a partir de esos hallazgos que encontré en los momentos pasados, en esa observación y en esa compresión, empezar a desarrollar, empezar a dar a luz planes de acción producto de esas reflexiones, de la información que logré recolectar de mis pares, de ese proceso de documentación que desarrollé, por supuesto, de las formaciones, de los... Se te fue el audio nuevamente. Germancito, no te escuchamos. Bueno, vamos a Hola, dar Glorita, hola, ahora sí. No, ahora no. A ver, no te escuchamos. Creo que le tuvo que cerrar el micrófono, entonces vamos a darle un momento para que nuevamente se conecte. Glorita, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Sí, es que creo que es mi conexión a internet que debe estar molestando. ¿Hasta dónde me escucharon en esta oportunidad? Tumayo, escucha No, bien. sí, apenas dije, fue cuando se te interrumpió. Bueno, ok, muchas gracias. Entonces decía que pues que estaba hablando del momento transformar y que pues partíamos o que buscábamos empezar a generar esos planes de acción a partir de la información que recogíamos de mis pares, de los productos de mis propias reflexiones, de ese proceso de documentación y que por supuesto de las formaciones y de los acompañamientos en el aula que se iban desarrollando y que logrando esos cambios, esas mejoras, finalmente llegar a esas transformaciones que me van a permitir tener mejores experiencias de aula con los niños y con las niñas. Y ahí llegamos a nuestro momento de recordar y compartir. Y pues aquí es importante iniciar aclarando que este momento no es meramente un cierre del proceso de formación y acompañamiento, sino que es una invitación a recoger de manera sistémica los diferentes momentos vividos, las reflexiones desarrolladas, el conocimiento construido, por supuesto las transformaciones logradas y pues qué productos son evidenciables de todo este proceso. Y pues para lograr este objetivo es necesario que durante el proceso de formación y acompañamiento, tanto tutores con sus docentes vayan haciendo pausas, ¿cierto? Van tomándose algunos momentos documentando aquellos aspectos que se han logrado modificar, que se van movilizando, para que al final sea posible dejar huella sobre pues cuál fue el camino recorrido y tengamos, digamos, las herramientas necesarias para poder compartir más adelante lo vivido. Y con esto, que fue un preámbulo, una reflexión general de cada uno de los momentos de esta trayectoria inicial que vamos a ir desarrollando ya con más calma en la medida que vamos desarrollando cada una de las sesiones, pero con esto los dejo con mi compañera Glorita. Glorita, por favor. Bueno, entonces vamos directamente al módulo 1, organización de la práctica pedagógica según los momentos del curso de vida. Entonces, ¿cómo
como maestros vamos a organizar esa práctica pedagógica en los momentos en que los niños están en el establecimiento educativo. Entonces, adelante, Germancito. Bien. En este momento, entonces, lo que vamos a mirar es el objetivo general, pero no de la línea, sino del módulo, ¿cierto? Del módulo correspondiente a este fase, lo vamos a llamar ahora, casi digo ciclo, pero no, a esta fase que se acaba en julio. Entonces, el objetivo general es considerar la continuidad entre los referentes de calidad de educación inicial y de la educación básica hasta tercer grado a partir de la organización de la práctica pedagógica. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a fundamentar nuestra práctica, sí, en los documentos técnicos que tiene el ministerio dispuestos para tal fin, pero vamos a entrar a establecer esa coherencia en los documentos técnicos, ¿cierto? En las bases curriculares, en los estándares, en los DBAs. Bueno, los objetivos específicos, ¿cuáles son? Promover la reflexión sobre el sentido y utilidad para la práctica pedagógica de los referentes pedagógicos, porque ustedes saben que muchas veces nosotros cuando hacemos la planeación de nuestras actividades en aula, como docentes, por la premura, no tenemos en cuenta mucho esos referentes técnicos, sino que nosotros nos vamos a lo que ya está o tiene estipulado el colegio, o a veces nos encontramos con planeaciones de hace 4 o 5 años con las mismas actividades, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de hilar esos referentes pedagógicos y curriculares con básica primaria para hacer una planeación orientada a que obtengamos objetivos y obtengamos esa continuidad en la educación. Proponer acciones necesarias en la organización de la práctica pedagógica para favorecer el desarrollo y el aprendizaje durante el momento de vida en que se encuentran los niños y las niñas en trayectoria inicial. ¿Eso qué es? Pues hacer una planeación que realmente apunte a los intereses de las niñas y los niños dependiendo del grado del curso en el que están. Identificar las relaciones entre lo que se espera del desarrollo y aprendizaje en el momento de vida de los niños de transición hasta el grado tercero y la continuidad curricular en la práctica pedagógica de la trayectoria inicial, es decir, que nuestra planeación no esté desarticulada de los otros grados, de los otros niveles, que si nosotros hacemos la planeación de transición, esté concatenada con esa planeación de primero, segundo y tercero para que la educación sea continua, tenga una coherencia de acuerdo al PI del colegio y de acuerdo al territorio y al contexto de los niños y las niñas. Adelante, Germancito. Bien, ¿cuál va a ser la metodología del módulo 1? Entonces vamos a activar la reflexión, que no es otra cosa que el ver, revisar ese sentido de las ideas que nosotros tenemos para planear, mirar esos planes de mejoramiento que quedaron en el colegio del año pasado y volver los ojos a esos planes de mejoramiento para que la planeación dé cuenta y apunte a, de verdad, subsanar todo eso que quedó en los planes de mejoramiento. Ampliar la mirada mediante el diálogo, la escucha, el mirar a nuestros niños en el aula, hacer esos acompañamientos situados, apropiarnos de todos esos elementos que nos da el trabajo día a día en el aula y hacer transformaciones en la práctica pedagógica mediante el qué, mediante planear, acompañar y retroalimentar. Estos son los momentos de todo lo de acompañamiento situado que caracteriza el programa, porque si bien hemos tenido algunos cambios en los contenidos de pronto del programa, lo que sí no cambia es nuestro acompañamiento situado, porque precisamente allí está la riqueza del programa y allí está la diferencia del programa con respecto a otras estrategias o programas que se llevan en la nación. Recordar y compartir es recoger la historia de vida, reflexión interna y sobre la praxis, pero eso que tiene que ver con planear, acompañar y retroalimentar, porque cuando yo planeo con sentido, entonces influyo
en esa historia vivida de los niños y las niñas en el aula, ¿cierto? Entonces, cuando yo planeo, acompaño y retroalimento, hago cambios y transformaciones significativas en el aula y en esos planes de mejoramiento de los establecimientos educativos. Adelante, Germancito. Bien, entonces, la estructura del proceso de formación y acompañamiento para este módulo de educación inicial está compuesto por el ver, el comprender, el transformar, el recordar y el compartir. ¿Mediante qué? Mediante estas sesiones de trabajo situado, estos talleres, estas formaciones que estamos recibiendo aquí, que ustedes van a ir a replicar con sus docentes, mediante la construcción de materiales en comunidad de aprendizaje para llevar a sus docentes y mediante el acompañamiento en aula, que para este ciclo en particular van a tener que hacer acompañamiento en sitio, porque van a tener reconocimiento, bueno, algunos tutores, que después lo miraremos en la reunión con el formador, qué tutores están habilitados para hacer acompañamiento y qué no, y cuáles no, bueno, porque eso sí debe quedar claro. Hay unos que aún no, porque no aparecen en base de datos. Entonces, esos acompañamientos son acompañamientos que van a tener reembolso y hay un número de acompañamientos que más o menos en promedio van a ser 3 por semana los que tienen que hacer a los establecimientos educativos y deben hacer 2 reuniones con el directivo docente, una al inicio del ciclo, una a final del ciclo. Adelante, Germancito. Ok, ¿me escuchas, Bien. Glorita? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Bueno, entonces, ya digamos con este preámbulo en relación pues a la dinámica de trabajo de este módulo 1 de trayectoria inicial de organización de la práctica pedagógica según los momentos del curso de vida, pues llegamos a nuestro primer momento, a nuestro momento de ver, que pues desde el planteamiento que hemos venido desarrollando, se concibe como ese espacio de trabajo participativo entre el facilitador y los asistentes. Pues para este caso, de nosotros formadores, con ustedes los tutores, y pues en su caso será entre los tutores con los docentes, en donde pues lo que se busca es promover la reflexión a partir de eventos o situaciones específicas de la práctica. Este espacio busca incentivar el diálogo sobre las ideas e interpretaciones que se van encontrando desde la percepción y la experiencia particular pues sobre la práctica con el objetivo, con el fin de interpretar y explicar en forma detallada pues cuáles son esas situaciones que se están analizando. Y pues como bien detallaba la diapositiva, su finalidad es problematizar las ideas y las acciones asociadas con la organización de la práctica pedagógica a partir de reflexiones, interrogantes individuales y o grupales con los cuales pues buscamos encaminar ese proceso de reflexión-acción durante pues el desarrollo del módulo. Estas reflexiones se construyen en este momento, en el momento de ver, con el material de trabajo de los siguientes módulos y será muy importante para ampliar la conceptualización y definir las acciones pertinentes dentro de la trayectoria inicial, así como para el momento de recordar y compartir la experiencia. Y aquí vuelvo y hago una énfasis que es importante, y es que cuando estemos hablando de trayectoria inicial, no lo relacionemos con educación inicial, ya que para nosotros, en nuestra nueva perspectiva, cuando estemos hablando de trayectoria inicial, estamos hablando de los grados de transición, primero, segundo, hasta grado tercero, para que lo tengamos esto todo el momento presente. Y pues de igual manera,
y en relación a los registros que se vayan logrando en todo este proceso, que se vayan elaborando, serán ese punto de partida dentro de la metodología para dinamizar el conocimiento y la toma de decisiones en los establecimientos educativos, de manera acorde con las particularidades del territorio y pues, de ese trabajo que se vaya adelantando frente a esta trayectoria inicial. Y por eso, pues vamos a empezar con una actividad que se ha denominado imágenes y percepciones, para lo cual todos vamos a tener a la mano el documento, pues que se les compartió a través de correo electrónico. Esta mañana creo que se compartió a través de los grupos, y para los que por alguna razón no lo tengan en ese momento, pues hace un momento lo compartí a través de un enlace que está en Drive. Ahí lo coloqué en el chat, solo es que le den clic y desde ahí lo pueden descargar y tenerlo a la mano. ¿Listo? Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es que se proyectará un video relacionado con una serie de imágenes o fotografías de situaciones y actividades escolares, al igual que pues de algunos trabajos elaborados durante la clase por los niños, por las niñas de grados transición primero, segundo y tercero. Y pues también encontraremos algunas actividades grupales, otras individuales, algunas implicaciones dentro de imágenes de los docentes, que pues finalmente se espera que sean de una u otra forma reveladoras en relación a esa cotidianidad que se da dentro de la organización de la práctica pedagógica. Aclaro que el paso de una imagen a la otra está estimada en aproximadamente 10 segundos. Por tanto, pues es muy importante estar atentos a esa observación y a ir registrando esas percepciones. Y ese registro lo vamos a hacer a partir pues, de un registro muy rápido, muy dinámico en la bitácora, específicamente en la actividad número 1, que si yo miro acá rápidamente y ustedes van a su bitácora, la bitácora empieza hablando de concentrar la mirada desde mi experiencia y saber docente de mi territorio. Esto no lo estoy presentando, espero que cada uno tenga su bitácora en este momento en la mano, y nos vamos a la actividad 1, donde dice imágenes y percepciones, en donde se espera que en ese espacio inicial de la bitácora, pues ustedes coloquen esas ideas, esas percepciones, esos recuerdos y esas, no sé, reacciones que generen en ustedes las imágenes. La idea, mis profes, es que sus registros sean principalmente palabras clave, palabras importantes que reflejen esas primeras impresiones sobre lo que están observando. ¿Listo? Entonces, voy a colocar el video para hacerlo un poquito más ameno. Yo lo coloqué un audio de fondo. Entonces, permítanme, yo hago el cambio acá rápidamente porque no estaba compartiendo audio. Y Glorita, voy a pasar la diapositiva, me indica si ya se ve y se escucha la música. Audio Jungle. Sí, ya. Listo. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ok, perfecto. Entonces, hasta ahí llega nuestro video. Voy a dejar de compartir acá, perdón un momento. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Nos vamos a tomar un par de minuticos adicionales para que terminen de escribir ahí en la bitácora sus ideas, sus apreciaciones, sus percepciones, esas palabras claves que ustedes consideran que están relacionadas con
esas imágenes que acabamos de ver, ¿listo? Que pues, sé que ahí encontramos imágenes de diferente tipo, algunas contradictorias, algunas de contexto nacional, otros que diremos, no, esas no son de Colombia. Entonces, 2 minuticos más y continuamos. Y me gustaría que pasados estos minutos, pues empezáramos a participar. Recordemos que estamos bajo la metodología de reflexión-acción. Y realmente la mejor forma de reflexionar es escuchándonos y poder compartir pues esos pensamientos, esas reflexiones que a modo personal están surgiendo. ¿Listo? Entonces vamos levantando la manito y contados unos minuticos empiezo a conceder la palabra. De igual manera, mientras pasan el tiempo para que ustedes tomen ahí en su bitácora cuáles son esas apreciaciones, pensamientos, ideas, recuerdos que salió producto de, pues, de esta visualización de esta línea de imágenes. Si alguno tuvo dificultad con las imágenes o las quiere volver a ver, yo acabo de compartir también al chat eh, un enlace de Drive desde el cual pueden descargar todas las imágenes en PDF, pues para que también la tengan ahí a la mano. ¿Listo? Entonces, un minutico más y por favor quiero que empecemos a participar, que levantemos la manito y quisiéramos escucharlos en relación a esas percepciones, en relación a las imágenes. Listo, bueno, ahora Dame, miramos, hago aquí el cambio. ¿Quiénes han levantado la Damián. mano? Por el momento uno, por favor, compañeros, los que vamos a escuchar, vamos a tomarnos al menos unos minuticos para, pues, para poder darnos ese tiempo de escuchar esas reflexiones. Profe Damián, por favor, Perdón, una preguntita. ¿A dónde lo compartió las imágenes? ¿Al WhatsApp o a...? a través del chat. Entonces, por favor, quienes de pronto tengan acceso a los chats y puedan copiar y irlo compartiendo por los grupos, se los agradezco muchísimo. ¿Listo? Pero lo acabo de colocar, es el último mensaje que está a través del chat, profe. Profe Damián, por favor. Profe Damián, lo escucho, pero bastante lejos. ¿Cómo lo escuchas, Glorita? No, no Sí, lo mucho mejor. escucho. En lo Escuchando. último que dijo, lo escuchamos. Un poquito mejor, pero se escucha bastante lejos, profe. Sí, lejos, pero tranquilo. Nosotros hacemos silencio y lo intentamos escuchar. Dale, profe. No, profe, realmente no se escucha. Si quiere, cierre el micrófono, vuelvo a abrir e intentamos nuevamente a ver si lo logramos comprender mejor, profe. Eso, ahí vimos que cerró el micrófono. Y mucho mejor, profe.
Sí, yo las ideas que saqué de lo que pude observar, pues entonces fueron que los niños representaban la familia, los primeros trazos, cuando estaban empezando a escribir las vocales, exploraban a través de la pintura, de la escritura, a través de la motricidad, también hay imágenes donde ellos aprendían primero a escribir el nombre, los primeros trazos, los primeros dibujos, creando arte cuando ellos ya daban, digamos, cuando había una imagen ahí, ellos ponían todo, cada uno su cuadro pintado, ¿sí? Aulas adaptadas a la educación inicial, ¿sí? La motricidad fina, lectura de imágenes, trabajo con rompecabezas, manejo del comportamiento en el aula, atención a trabajo con material concreto, clases dirigidas, resaltar los valores, explorando el mundo y habilidades numéricas. Eso fue lo que yo pude rescatar de las imágenes. Perfecto, profe. Aquí el profe Damián nos acaba de compartir, bueno, cuáles fueron esas palabritas que fue resaltando, que fue sacando en relación pues a lo que ha observado y pues también a partir de su experiencia y su conocimiento, ¿no? Profe Clara, por favor. Muy buenos días. Muy buenos días, El profe. registro de las fotografías observadas fue que vi aulas interactivas con diversos recursos y organización de espacios para la manipulación y exploración de materiales por parte de los niños. Mi percepción fue que se quiso presentar diversos entornos de aprendizaje, al igual que los recursos que integran presaberes para que los niños puedan desarrollar la parte oral, la parte escrita. Nos dimos cuenta en la manipulación del material, al igual que las actividades proyectadas por cada docente. Algunas palabras claves que encontré fue grafías, imágenes, posición, lateralidad, dibujo libre, escritura libre, transcripción, garabateo, secuencia, socialización, organización de materiales y recursos, lectura, imagen, exploración, conteo, observación, oralidad, atención y escucha, experimentación, repetición, estímulos, manipulación de materiales y clase magistral. Gracias. Vale, profe, una pregunta adicional. ¿Cuál fue la imagen que más te gustó, que más te llamó la atención? Bueno, son varias imágenes. Inicialmente me gusta Focaliza ver una y digas, uy, esta. a ver, en los espacios que hay con materiales en un aula grande, diferentes entornos. 2, y la experimentación, donde los niños tenían un platón azul y estaban haciendo algún ejercicio. 2 niños se presentaban así. Entonces me gusta donde hay recursos, rincones, y se les permite explorar a los niños, manipular para experimentar. Profe, muchísimas gracias por el aporte, muchas gracias. Bueno. Profe, ay, no me deja ver. ¿Quién sigue, Glorita? ¿Tú tienes ahí? Sí, señor. Sigue Claudia Díaz, Elizabeth Rangel, Ana Dolores, entonces en su orden. Listo, profe Claudia, por favor. Bueno, las palabras que más o menos yo vi, el apoyo del docente que está como a todo momento en el momento de dificultad de los estudiantes. La libertad con que los niños hacen las actividades. Por ejemplo, vimos que cuando están en el momento de la lectura, hay unos que están tirados en el piso cómodamente, leyendo, disfrutando de lo que están haciendo. Veo también que hay mucha creatividad, que se deja y se le da el espacio en donde el niño pueda expresar su creatividad. ¿Qué otra me llamó la atención? Que la importancia del material didáctico que pueda manipular para reforzar el aprendizaje. A nosotros, pienso que en la parte rural especialmente, ese material es muy escaso, el docente, y con apoyo de los padres de familia, pues hemos tenido que ir pues buscando cómo lo construimos
para tenerlo en nuestras aulas de clase. También se ve, también se ve como el proceso que tiene el niño de maduración en los trazos. ¿Cuál fue el primero que empieza como esa de coger el lápiz, de mirar cómo va a mirar, cómo lo va a agarrar, cuál es la forma más fácil de tener precisión sobre su lápiz? Y la otra, el aprendizaje en equipo. No vi, fue muy poca las imágenes que vi que el niño está trabajando como forma individual, especialmente está con un compañero, está mirando qué está haciendo el otro, está como interaccionando entre ellos. Lo que más me llamó también mucho la atención y fue que a los niños les gusta mucho poder compartir, mostrar los trabajos que ellos hacen. Por ejemplo, en la fotico de los niños todos estaban contentos mostrando qué era lo que él había realizado. No importaba pues cómo le quedó ni nada, sino la forma de que iba a compartirlo y que otros iban a observar, o sus papás, o no sé, otras personas, iban a observar el trabajo que ellos hicieron. Gracias. Profe, muchísimas gracias por ese aporte. Es que yo creo que todos los presentes tenemos muy claro la importancia de los ambientes de aprendizaje, ¿cierto? No solo por generar ese interés en los niños, en las niñas, sino por el enfoque en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños, que la profe hacía énfasis en su última parte de intervención, en buscar involucrarlos desde su naturalidad, desde el mundo que los rodea, en una gran variedad pues, de actividades lúdicas, de juegos y de diferentes estilos de aprendizaje. Pero pues aquí también hay algo a resaltar, y es que encontramos contraste, ¿no? Unas aulas que pues son muy sobrias, tienen algunas cosas, pero encontramos unas aulas con muchísimo material, con muchísimos recursos. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y hasta qué punto es adecuada esa estimulación? ¿En qué momento esa estimulación se puede volver sobreestimulación del estudiante? En que ya no lo estimula, sino que lo direcciona a otros aspectos, lo entretiene y evita focalizarse. Lo mismo, venga, ¿y cómo es ese tránsito? Porque recuerda que estamos hablando de transición a tercero, y en transición nos enfocamos mucho en crear esos ambientes de aprendizaje, tener esa aula interesante, lúdica, motivadora. ¿Y qué pasa en primero? ¿Qué pasa en segundo? Cuando pasa a transición a primero, ¿cómo es ese choque? ¿Se pierde totalmente? Es decir, muy bonito todo en transición, y en primero, no, hagamos las filas, poco recurso, pocas imágenes, pocos juegos. ¿Cómo es ese contraste? Por el momento vamos dejando esa inquietud. Profe Elizabeth, por favor. Buenos días para todos. Buenos días, profe. Entonces, atendiendo a las palabras que nos citaban, voy a hacer lectura de algunas que alcancé a percibir desde mi experiencia. Dibujo, proceso de escritura, agarre de lápiz, reconocimiento del espacio, grafomotricidad, lateralidad, líneas, coloreado, espacios de aula, color, lectura, oralidad, trabajo en equipo, reconocimiento del medio, juego, compartir, normas, participación, desarrollo de la atención, experiencias, experimentos, escritura, apoyo de direccionalidad e identidad, discusiones, análisis, reconocimiento, juego en equipo, actitud matemática, rincón de lectura, literatura, confianza y camaradería entre el docente y el estudiante. Muchísimas gracias, profe. Y ahora sí, a la misma pregunta que hice hace un momento. Para ti, ¿cuál fue la imagen que más te gustó o que más te llamó la atención y por qué? El espacio en que los niños, siempre me ha parecido muy bonito, el espacio de descubrimiento de los niños de la grafomotricidad. Ese primer momento donde ellos hacen sus grafías propias, es un momento muy lindo. Lo que pasa es que en el ambiente y en la preocupación de que tomen los esquemas o las grafías que nosotros ya trabajamos, muchas veces no les permitimos ese espacio. Llegan los niños a transición y los papás ya les han dado reconocimiento de las vocales, y esos niños que llegan ya con reconocimiento de vocales y números y los escriben, no disfrutan tanto la parte escrita y oral como si la disfrutan
aquellos que pueden hacer y inventar sus propias historias con sus propias grafías. Correcto, profe, muchas gracias. Y es que muchas veces está esa presión social, porque es más que todo presión social, de empezar a comparar a Juan, él está haciendo hasta ahora sus primeras grafías, está haciendo el proceso de garabateo, pero César, que es del mismo grupo, no, él ya reconoce las vocales. O cuando es entre grados, tengo el grado de transición de la profe Marta, me estoy inventando el nombre, no hay ninguna Marta en específico, y ella está haciendo todo el proceso de juego, de exploración, de garabatear, de que se expresen libremente a través de los colores, pero la profe Lorena, no, ella ya les empezó a desarrollar las vocales, la parte fonética, todo eso. Entonces empiezan a comprar los papás, no, esta es buena profesora y esta es mala profesora, y no. Son a veces diferentes formas de desarrollar, digamos, de diferente forma de apropiarse de esos recursos y de enseñar a los niños pues, a introducirse en este mundo de la lectoescritura, ¿cierto? Pero entonces esa presión social a veces es muy fuerte y sobre todo está muy marcada entre la parte oficial y la parte privada, ¿no? Pues nosotros sabemos que en la parte privada presionan mucho de que el niño saliendo de transición ya tiene que leer vocales, ya tiene que reconocer las primeras consonantes, aparte de eso ya tiene que contar hasta X número. Entonces esas comparaciones a veces son las que hacen esa presión social y no dejan que los procesos se desarrollen con todas esas particularidades que todos conocemos que deben desarrollarse en el niño y en la niña. Profe Ana Dolores, por favor. Muchas gracias, profe. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Bueno, sintetizando un poco, veo algunos contrastes en las imágenes. ¿En qué sentido? En algunos momentos se ve esa lectura libre, en otros momentos se ve una lectura dirigida, en otros se ve el ejemplo de la docente ahí leyendo también su texto y los estudiantes haciendo el mismo ejercicio. Otro de los contrastes, por ejemplo, cuando se hace el coloreado libre, y en otros de los momentos hay una actividad para colorear y es una actividad dirigida. Quería también hacer mención, incluso el profe lo mencionaba hace un momento, y es con respecto a quizás un par de ajustes que podríamos también ver ahí la necesidad. Uno con respecto a lo que son los espacios letrados. En algunas imágenes se alcanza a apreciar una sobrecarga de material visual que ya pasa a una sobrecarga incluso emocional para el estudiante. Y otra es, hay algunas actividades que estimulan la creatividad de los estudiantes. Sin embargo, hay una de las imágenes que menciona, la profesora propone a los estudiantes una actividad de creación literaria y pregunta unas palabras, pero no se ajustan a lo que la profesora, por así decirlo, esperaba. Y frente a esa incapacidad, entre comillas, por parte de la docente para hacer la cohesión entre dos términos, dice, no, más bien yo les voy a dar las palabras con el objetivo de lograr lo que ella se había propuesto, que era una creación, digamos, tal vez no sea el término, ¿no? Pero una creación a su manera, una creación bonita. Otra de las cositas que alcanzaba a visualizar ahí es en alguna de las imágenes se veía una temática, y en la temática 3 que hablaba, el tema era, se me perdió ahora. El tema 3 era la imaginación. Entonces, es también cómo nosotros como docentes de la educación inicial, de los grados iniciales, se estimula esa imaginación. ¿Qué ejercicios estamos proponiendo a los estudiantes que realmente les estimule esa creatividad, esa imaginación y esa admiración por el mismo entorno? Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias. Nos quedan 3 manitos levantadas. Vamos a leer la palabra a las 3 manitos levantadas y con eso cerramos. ¿Listo? Entonces, profe Freddy, profe Lady y profe Marcela. Profe Freddy, por favor. Muchas gracias, profe Germán. No, yo quiero hacer como una recomendación a los compañeros, tanto antiguos como nuevos, para que nos empoderemos de los referentes de desarrollo y aprendizaje que están nombrados en el instrumento de caracterización de los 3 propósitos de la educación inicial, y que leamos la cartilla El sentido de la educación inicial, así como las bases curriculares para la educación inicial y preescolar. ¿Por qué? Porque
Esto nos va a permitir que cuando vayamos al aula a hacer este ejercicio, esta metodología del ver, comprender y todo esto que hemos hablado, pues entramos al aula como con más bases, más literatura al respecto para fijarnos en, o hacer una caracterización un poco más amplia en ese sentido. Y sí, la educación privada parece una rueda suelta que no atiende a ningún referente de calidad y ellos parece que no entran en ninguna dinámica como estas en lo que yo he podido ver. Entonces esa es como mi reflexión. Muchas gracias. Profe Frey, muchísimas gracias. De hecho, el profe se me está adelantando un poquito a las temáticas, pero tiene toda la razón. Aquí nosotros tenemos que enfocarnos, sí, en nuestros referentes de calidad, pero también en nuestras bases curriculares para la primera infancia, ¿no? Que muy bien las recomendaba el profe Frey. Entonces, muchísimas gracias por ese aporte. Profe Lady, por favor. Buenos días para todos. Bueno, mi lista de palabras fue extensa, pero dentro de mis palabras pues hay unas diferentes a las observadas porque pues me enfoco mucho en el ser de mis estudiantes. Entonces observaba y dentro de mi lista de palabras tengo el ser, niñez, creatividad, socialización, expresión, plasmar, diversidad, ambientes, color, pero sobrecarga visual en el color, el orden, espacios, grupos, vocación en los docentes, estrategias, práctica docente, innovación, diferentes contextos, el saber, los entornos de aprendizaje, la didáctica, los momentos de exploración, los espacios de lectura, la inclusión, la expresión y garabateo. La pregunta que nos está haciendo el profe y que va dirigida a cuál fue la imagen que llamó mi atención. Hay una que llama mi atención porque es un espacio que utilizo y que aprovecho con mis estudiantes, son los espacios de lectura, donde está la profesora con los estudiantes. No lo voy a tomar solamente a que la profesora está sentada ahí leyendo junto a ellos, sino que ese espacio también lo podemos tomar para hacer una lectura dirigida, para hacer el rincón de lectura con los estudiantes, para que este espacio nos permita ese proceso de socialización en el estudiante, formarlo en el ser, un ser capaz de escuchar al otro, del respeto al otro. Entonces podemos utilizarlo también ese espacio de lectura para formarlos en el ser y en los valores. Vale, profe, muchas gracias. Y seguía la profe Marcela. Bueno, aunque tú ya hiciste alusión a la percepción que yo tuve, pues la voy a socializar. A mí las imágenes que más me impactaron fue como la diferencia entre el ciclo preescolar y los grados pues que le siguen. Entonces, a veces creemos que esa particularidad del preescolar en relación a recursos, a disposición del espacio, a las experiencias que le ofrecemos a los niños con material concreto, a la socialización y a toda la creatividad que se hace en el preescolar, se limita únicamente a ese grado, a ese nivel. Y a medida que avanzamos, pues dejamos de lado unos elementos que son importantes para posibilitar el aprendizaje, pero sobre todo que generan mucha motivación y estímulo a los niños. Entonces eso sí me impactó, porque sí se percibe a veces en las aulas. Entonces pasamos como de un espacio muy creativo a un espacio ya muy tradicional en la primaria. Gracias. Vale, profe, perfecto. Muchísimas gracias. Voy a cerrar acá las intervenciones. Ah, bueno, falta una mano. Listo. Esta y Faltan última dos. para... Loret y Gloria. Listo. Loret, profe, por favor. Profe Loret. Veo que activaste el micrófono, pero no te escuchamos. ¿Me escucha? Sí, ya te escuchamos. Listo, entonces las palabras que pues a mí me surgieron fueron libertad, imitación de códigos, cómo lo hago, porque hay una imagen en la cual el niño sentí como preguntándose, ¿cómo hago esto? Replicando mi nombre, ¿y esto para qué? Rayas, coloreo,
no se salga del elefante cuando todos los niños tienen la imagen y todos están con los cuadritos de la imagen del elefante y ninguno está salido porque todos están supeditados a que no se salga del espacio. Yo pinto, salón, ¿para qué leo? Porque escucho a la profe, un libro, tradicionalismo, el cuadro del horror, lo llamo yo ese cuadro, soy libre y asociación. La imagen que me llama la atención pues fueron dos, una, hay un niño, hay unos niños en una mesa y está con su hoja blanca y está pintando libremente, está dibujando libremente. Me parece hermosa esa libertad que se le brinda al niño. Y la otra es la que se contrapone, es la del cuadro de honor. Yo lo llamo el cuadro del horror porque yo en mis prácticas no estoy de acuerdo con ese cuadro, pues ahí deberían estar, si hay en el aula hay 30 niños, todos los 30 niños siendo valorados con una cualidad que resalta y no simplemente a través de una competencia y quiénes son el número 1, entonces los demás que son el 0 o no sé, me causa curiosidad eso. Esa es mi reflexión. No, perfecto, profe. Y es que si nosotros nos miramos a nivel, no sé, casi occidental, vivimos en una sociedad que siempre busca exaltar el aspecto individual. De hecho, cuando nos dicen es que tienes que estudiar para ser alguien en la vida, y es algo netamente individual, pero si nosotros nos vamos más allá a otro tipo de pensamiento, a sociedades con un pensamiento más colectivo, se busca eso que mencionaba la profe. Vamos a resaltar el colectivo, cuáles son nuestros objetivos como grupo, cuáles son nuestras metas como equipo de trabajo, como equipo de estudio. Y cuando alguien logra algo bueno, lo estamos logrando todos, pero nosotros muchas veces tenemos como una inclinación un poquito diferente a resaltar la parte individual, a superarme individualmente y no a pensar a nivel de sociedad, a nivel colectivamente. Y eso muchas veces se ve reflejado en eso que mencionaba, ese cuadro de honor. Nosotros vimos el cuadro de honor, no sabemos si en esa imagen están colocando a todos los estudiantes del grado o solo algunos, pero si solo están colocando algunos, exactamente. Si estos son los que resaltan y son el número 1 entre los otros que son, como decía el profe, el 0 o 2, 3, 4, bueno, no sabemos, pero es algo que hay que manejar y que hay que empezarlo como a proyectar más como un incentivo colectivo más que como un incentivo netamente individual, que es finalmente esos aspectos complejos de los cuadros de honor. Entonces, comparto mucho tu pensamiento, profe. Y cerramos con la profe Gloria Quintero. Profe Gloria, por favor. Buenos días, profe. Yo lo que miro fuera de las palabras que me parece el garabateo, que es con lo que uno siempre se comienza en preescolar a trabajar con todos los niños, me parece y el garabateo, la creatividad, la innovación, el saber, bueno, el contorno, la exploración. Entre todas las láminas que hay muchos niños siempre se los pone a trabajar en grupo, porque son niños pequeños. Al niño no hay que individualizarlo, porque es un niño pequeño de preescolar. Se les entrega su lámina, se trabaja y de acuerdo a eso se los va avanzando. En la decoración hay un salón que está demasiado decorado. Esto deja de enseñarle a los niños, porque yo creo, para mí, y siempre he decorado los salones con ciertas láminas para que el niño las mire y así mismo aprende, pero si le metemos tantos colores, tantas cosas, el niño después se va a confundir, porque dice, ay, ese es el círculo, y no es el círculo, es otro, bueno, sucesivamente. El llamado de la atención de los colores es muy agradable. Hay salones que no tienen ninguna lámina, que no tienen nada de motivación. Esos salones uno siente que los niños son como todos calmados, porque al niño como sea le llama la atención sus láminas, su decoración del docente. Entonces yo creo que una forma de motivar a los niños es colocándoles sus láminas para que ellos, pocas, pero como dice el cuento, sustanciosas, y llevándoles su material. Los colegios no dan material en fotocopias. Yo soy una de las que cargo fotocopias casi todas las semanas para que el niño avance. Y entonces, y al niño, otra cosa, no hay que ponerle ni cuadros de honores,
nada, porque el niño se desmotiva. Y inclusive cuando ustedes hacen esta diferencia, estos cuadros de honores o hacen alcanzar una estrella que a veces uno ve en los salones, el niño llora. Yo no estoy ahí, profe, y se pone a llorar. Eso nos lleva a un problema, en consecuencia que el niño, su rendimiento académico puede bajar. Entonces, es mejor tener una decoración con ciertas láminas que les dejen una enseñanza, unos salones unas clases bien preparadas y unas láminas de acuerdo al tema que se esté haciendo para que pueda el niño avanzar y el aprendizaje sea más claro y conciso. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Sí, como decíamos, hay que estimular a los chicos con su ambiente de aprendizaje, pero hay que tener también cuidado con la sobreestimulación y pues que todos sabemos que cada niño es un mundo diferente. Para el que a uno lo está estimulando determinada imagen, puede que al otro no le cause importancia. Para el que es un buen recurso para su aprendizaje determinado material, para el otro de pronto lo puede estar sacando de su foco de concentración y lo que lo estás poniendo es más disperso. Entonces, eso también hace parte no sé, la habilidad que tenga el docente para poder comprender pues ese mundo diferente que es cada niño y empezar pues también a enfocarse y a organizar toda su práctica de acuerdo pues a esas características individuales, sin entrar en que pues ahora yo tengo que hacer actividades diferentes para cada niño, no, sino a enfocar esa práctica y pues muchas veces eso también parte de la misma experiencia del docente. Y aquí vamos a enfocar un momento para cerrar este espacio en lo que nos han escrito en el chat. Nos coloca por acá el profe, permítame si me deja subirlo. La profe Elizabeth nos coloca, se presenta el proceso de aprendizaje desde los primeros inicios de la educación. Percibió la importancia de la exploración, trabajo participativo, entre otros, los diversos espacios que en ocasiones posibilita la experimentación que conlleva que el aprendizaje sea significativo. Igualmente incita a resaltar todo el trabajo que se ha realizado por los estudiantes, puesto que fortalece los valores en los mismos. El profe Freddy coloca decoración diferente, ambientes dinámicos de aprendizaje. Y una que me gustó mucho, que coloca el profe Omar Estupiñán, nos dice, es importante recordar que las imágenes, perdón que alguien escribió y se me corrió, solo nos muestran una parte de la situación. El trasfondo y circunstancia que no conocemos sin duda limita nuestros juicios. Muy de acuerdo. Recuerde que aquí hablamos de percepciones. Nosotros que estamos percibiendo las imágenes, pero no conocemos el trasfondo de lo que realmente está pasando en esa situación. Es lo que alcanzamos a deducir de las imágenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación, mis profes? Al chat acabo de compartirles un enlace de un Menti para que hagamos la tarea de recoger, bueno, cuáles fueron esas palabras más significativas, más representativas de todo lo que hemos hablado, de pronto la que está relacionada con esa imagen que más le gustó, que más lo movilizó, que tal vez tenía un factor diferenciador desde su experiencia, desde su conocimiento, desde su desarrollo profesional. ¿Listo? Para los que puedan acceder al Menti desde su celular, pueden leer el código QR y ahí los va a enviar directamente a la página donde van a colocar esas palabritas. Pueden colocar 1, 2 o 3 palabritas. Nos vamos a tomar 3 minuticos para desarrollar ese Menti. Vamos a revisar, bueno, qué compartieron y continuamos porque, como siempre, el tiempo nos agobia un poquito. Entonces, 3 minuticos, 11:58, bueno, y 59 a las 12:02, retomamos. Vamos, por favor, todos escribiendo esas 3 palabritas en el Menti.
Listo, compañeros. Entonces, aquí ya les estoy colocando en pantalla cómo va nuestro Mentimeter de imágenes y percepciones con esas palabras principales, categóricas, de mayor importancia en relación a la actividad, de acuerdo pues a mi percepción, a mi experiencia. Entonces vemos que aparece en el centro, tal vez creatividad es la que más se presentó, ambientes de aprendizaje, experimentación, exploración, trabajo colaborativo. Vemos que sigue moviéndose el Mentimeter, pues porque los compañeros siguen compartiendo esas palabritas. Vemos que está bastante nutrido nuestro Mentimeter. Encontramos juego, garabateo, exploración, pautas de aula. Pauta de aulas es una que me parece una palabra clave, importante. Yo sé que en formaciones anteriores hemos hablado de las pautas de crianza, perdón, y pues lo hablamos tal vez porque fue una de esas grandes consecuencias que nos trajo la pandemia, porque los chicos llegaban, las chicas llegaban con cierto nivel de pautas de crianza a la escuela, a ese primer acercamiento, y pues solían traer ciertos niveles, ciertas pautas desde casa, y a raíz de la pandemia eso se vio trocado, y cuando llegaban los estudiantes no traían esas pautas preliminares que pues son importantes para empezar a ese proceso de compartir con sus compañeros, de compartir un espacio de estudio y trabajo con la docente, y pues que pues también es importante que se desarrolle, que muchas veces en algunas imágenes lo podíamos relacionar con esas pautas de aula, levantar la mano para pedir la palabra, respetar la palabra de mi maestra, de mis compañeros, esperar mi turno para participar. Muchas veces tener un espacio asignado también es importante para eso, para respetar los horarios, bueno, entre otras. Entonces, con esto, cuando terminemos nuestro Mentimeter, en unos minuticos, yo lo voy a descargar y se los voy a compartir para que se lo lleven como un insumo, para que tengan presente todas esas palabritas, porque puede ser claves al momento de su preparación y al momento que ustedes estén desarrollando este espacio de formación con sus docentes. Entonces, ya con esto, les cedo la palabra a mi compañerita Gloria. Glorita, por favor. Hola, gracias. Bueno, vamos a ir a la presentación y efectivamente, luego de la reflexión en las imágenes que vimos, también en esas imágenes, yo les quiero compartir que a mí lo que más me llamó la atención fue justamente ese pensar más allá, y era lo que un poco nos decía acá nuestro profesor Omar Estupiñán. Y es pensar en esas imágenes y en qué juicios nosotros tenemos de esas imágenes y por qué hacemos ese tipo de juicios, ¿cierto? Entonces aquí vamos a pensar en esas imágenes que me llamaron la atención y voy a pensar qué ideas hay detrás de esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo de dos imágenes que a mí me llamaron profundamente la atención, que una de las profesoras, creo que fue la profe Loret, la citó, y es el cuadro de honor. El cuadro de honor, ¿honor de qué? ¿Honor para qué? ¿Ser el mejor en qué? ¿El mejor por qué? ¿Cierto? Entonces es un poco esa idea de ser los mejores, de ser los primeros y desvirtuar esa imagen de humanidad que todos tenemos y cuántos de nosotros no quisiéramos ser los mejores y que todos fuésemos los mejores, ¿cierto? Pero en los ámbitos educativos, sobre todo, se ha puesto muy en boga el tema de ser el mejor, de ocupar el primer puesto, y nótese que los muchachos, cuando alguien ocupa el primer puesto, eso se hace como un gueto, ¿cierto? Y entonces los que ocupan los 3 primeros puestos o los 5 primeros puestos son el gueto de los ñoños, de los nerdos, bueno, reciben otra serie de calificativos y empiezan a hacer allá su gueto, y luego está el gueto de los que no ponemos atención, de los que nos dispersamos, los que a los 10 minutos nos perdieron, y eso se prorroga en la vida. Es decir, nosotros
terminamos siendo siempre los que nos dispersamos y que el auditorio me perdió, porque si en los 15 primeros minutos de intervención no me captaron la atención, pues ya me perdieron. Entonces es importante que miremos ese tema del cuadro de honor, y no por eso nosotros somos malos profesionales y no por eso nosotros no hacemos nuestro trabajo a conciencia. Entonces, esos niños que son dispersos generalmente tienen mayor movilidad en las ideas y mayor habilidad y agilidad en el pensamiento. Pero a la hora de valorar eso que los niños hacen, entonces lo esquematizamos y lo ceñimos solamente a lo que como maestro creemos que es la perfección, que es un poco en pos de la charla que se tuvo con la doctora Astreliana en cuanto a esa máquina de reproducir niños y conocimientos a lo largo de la historia de la educación en nuestro país. ¿Qué sentido tiene poner a un niño en un cuadro de honor? Eso te hace más, te hace menos. ¿Qué pasa ahí, en ese cuadro de honor? ¿Qué nuevas reacciones suscita? ¿Por qué sucede esto de poner a los niños, a las niñas, a los maestros en cuadros de honor? Es una idea de competencia, es una idea de la sociedad capitalista, es una idea falsa de desarrollo humano. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo se llega a ese momento o para qué? ¿Cuál es el antes y el después de esa situación? Y diríamos que efectivamente es una costumbre que está muy instalada a lo largo de toda la vida educativa, ¿cierto? En ser el primero, en el boletín, en la calificación. Entonces vamos a registrar de manera individual en la bitácora, donde dice actividad 2, la reflexión que me suscita esa imagen. Ahora, mientras ustedes lo hacen, yo les voy a contar otra imagen que me llamó la atención. Me llamó la atención esas relaciones de poder que hay en el aula. ¿Y a qué me refiero con relaciones de poder? ¿Cómo están dispuestos los puestos, los escritorios? ¿Cómo el puesto del profesor está cerca a la puerta? ¿Cierto? ¿Cómo vemos a una profesora sentada en la puerta está abierta, ella está sentada y los niños están haciendo una actividad en el piso y ella está alejada de los niños? Entonces, cuando yo vi esa imagen, dije, bueno, ¿cuál es la relación de poder que media ahí entre la profesora y los niños? ¿Y por qué no está haciendo construcción de conocimiento colectivo, incluso ella con los niños? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la idea de disponer el aula de esa manera y de disponerse ella en una elevación superior a la de los niños? ¿Acaso se sigue llevando a la posteridad ese tema de que yo soy el maestro y tengo todo el conocimiento? Y entonces, ¿cómo construimos conocimiento solo desde lo lejos, desde alejarnos de los niños? Ahora puede estar la otra postura, no, yo quiero observar a los niños cómo trabajan en equipo, entender un poco cómo se comunican y qué presaberes tienen. Puede haber esa otra también explicación. Pero lo que yo leí, Gloria Ávila, cuando primero vi esa imagen fue las relaciones de poder. Pero eso viene transversalizado por ese sentido crítico que yo tengo frente a la educación, ¿cierto? Entonces, bueno, consignamos las reflexiones, 5 minuticos, 12:15 para que las consignemos, y vamos a levantar la mano para hablar un poco de lo que nos encontramos en ese pensar más allá. Bueno, vamos a ir comenzando. José Pastor levantó su mano. Adelante, José Pastor, tienes la palabra. ¿Aló, aló? Sí, José Pastor, te escuchamos. Si quieres apagar la cámara para que no se te ralentice el audio. Ok, mira, ¿O a quién se le prendió? Ay, bueno, sí.
Adelante. Mira, yo tengo en cuenta que el cuadro de honor es muy importante para resaltar a los estudiantes aventajados, porque son personas que tienen un proceso desde la casa, que el padre los acompaña y todas esas cosas, ¿verdad? También hay que tener en cuenta aquellos alumnos que por X motivo no pueden ser los mejores. Entonces, en mi experiencia como docente, y en un colegio que no puedo decir cuál, se tiene en cuenta a todos los estudiantes para que se bandera. En ese caso es por un valor en el cual él se acerque o se desempeñe. Debido a eso, ellos están tranquilos porque pues saben que el primero es porque es buen estudiante. Y a los buenos estudiantes hay que valorarlos. Nosotros no nos podemos encasillar si son buenos o son malos. Todos son buenos, pero siempre van a haber unos más aventajados que otros. Hay que tener en cuenta el estilo de aprendizaje, el ritmo de su aprendizaje también. Y de mi parte, pues yo sí creo y soy convencido que el cuadro de honor para mí es algo muy importante porque resalta a los mejores estudiantes que se esfuerzan. Hay que premiar a los estudiantes que se esfuerzan. Entonces, para mí, lo veo de una manera muy apropiada de tener a los aventajados presentes. Ese es mi punto de vista. Igualmente respeto las inquietudes de todos mis compañeros y veo pues que la necesidad de tener una nueva pedagogía en estos momentos es muy importante, ¿no? Para que pues todos podamos salir adelante y que todos nuestros educandos y estudiantes puedan aprender de una forma u otra. Muchas gracias. Gracias, pastor. Sí, claro, muy válida tu intervención, porque así como hay estilos de aprendizaje, así hay estilos de enseñanza, ¿cierto? Entonces, válido lo que nos acabas de decir. ¿Alguien más desea intervenir en este momento? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, Germancito, por favor, la siguiente. Entonces, ese pensar más allá, como docentes, nos lleva a unas preguntas problematizadoras que vamos a trabajar a lo largo de todo el módulo. Y estas preguntas me voy a permitir leerlas porque son preguntas que siempre vamos a trabajar en las sesiones y que siempre vamos a intentar resolver. Y digo intentar resolver porque son preguntas bastante amplias y de análisis muy profundo. Entonces, ¿cómo se organiza la práctica pedagógica para el grado transición y en los grados de primero a tercero de la básica primaria? ¿Qué decisiones toma él o la maestra? ¿Esto qué implica? ¿Realmente es así o podría ser de otra forma? Y esto lo pueden trasladar a sus visitas de acompañamiento situado, ¿cierto? Mirar cómo se está trabajando esa práctica pedagógica en nuestros establecimientos educativos y mirar estas preguntas. No son preguntas totalizadoras, pero sí son preguntas que nos llevan a reflexionar cómo podemos transformar la práctica en el establecimiento educativo. ¿Qué aspectos son fundamentales y desde qué elementos se organiza la práctica pedagógica para transición y los grados de primero a tercero de básica primaria? ¿Qué priorizo yo como docente cuando organizo la práctica pedagógica? ¿Por qué sucede eso? O sea, ¿por qué el docente organiza la práctica pedagógica de esa manera? Si es una organización que él va retroalimentando cada vez que ejecuta, que lleva o que pone en marcha una clase, o si sencillamente tiene ya un libreto establecido desde hace algún tiempo y se dedica a cumplir ese libreto. ¿Qué papel juegan los referentes en la organización de su práctica pedagógica? ¿El docente sí los usa? ¿Cómo los usa? ¿Qué tiene en cuenta de esos referentes? ¿Cómo utiliza el maestro a los referentes y en qué aportan a su trabajo en aula? Si realmente los consulta o no los consulta. ¿Esto qué implica? ¿Qué es lo más presente de los referentes en la organización de la práctica? ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en los referentes? Por una sencilla razón, y es que ustedes saben que todo lo de educación inicial es de reciente formulación y puesta en práctica, ¿cierto? Esto más o menos empezó con el Código de Infancia y Adolescencia y vino trascendiendo a lo largo de los años, y en el 2016 se reglamentó esta ley de 0 a siempre. Entonces, al reglamentarse esta ley, empezaron a surgir los referentes técnicos y empezó a dotarse en el país de todo un conocimiento acerca de la educación inicial.
Entonces es importante que nosotros nos vayamos poniendo en sintonía de todo este tema de la educación inicial y cómo la educación inicial va a ser la potenciadora de esas transiciones efectivas y armónicas a lo largo de toda la educación de los niños y las niñas hasta llegar a la universidad. Entonces, por eso dejamos estas preguntas orientadoras. Ahora bien, vamos a mirar en el chat para no salirnos del momento y Omar nos dice, es perentorio trabajar en la enseñanza de las cosas que son esenciales en la vida, no de las que son esenciales en el mundo. De acuerdo, Omar. ¿Por qué? Yo amplío un poco tu idea, porque claro, nosotros siempre fundamentamos nuestros discursos en teóricos de afuera, ¿cierto? En Piaget, en Lev Vygotsky, en Montessori. Unos son pedagogos que no vivieron en nuestra época. Dos, son pedagogos que no conocen las aulas de Colombia y menos la población de Colombia. Nosotros tenemos grandes profesores en Colombia que escriben sobre la infancia, que escriben sobre la educación y qué maravilloso sería que nos fundamentáramos en ellos. ¿Por qué? Porque las necesidades del mundo no son las mismas de las necesidades de Colombia. ¿Por qué? Porque aquí tenemos realidades sociales, económicas y educativas diferentes. José Pastor Guarnizo dice, no podemos casillar o encasillar. Bueno, no podemos casillar los estudiantes si son buenos o son regulares, sí. Esos juicios de valor e incluso juicios que lanzamos por estándar, es decir, sacó 5 o sacó 0 en un examen, es complicado. Es complicado encasillar a los estudiantes, que es que los que hablan son desjuiciados y los que no hablan son juiciosos, pues yo no sé hasta qué punto. Esas son unas cosas que debemos tener en cuenta y debemos valorar a los niños, encasillar, corriges, muy bien, hay que valorar a los aventajados. Bueno, lo que pasa es que tenemos también condiciones en el aula que hay niños aventajados en lo cognoscente, es decir, en habilidades para aprender, pero hay niños aventajados en las relaciones personales, ¿cierto? Entonces, sí, intentamos hallarle el lado bonito a nuestros niños, y no es mirando la educación de manera romántica, no, es mirando a las personas como sujetos a los que merecen darles todo el cuidado, toda nuestra atención. Entonces, cuando yo miro a los niños como individuos que son partícipes de un todo, de una cotidianidad y de un contexto, entonces empiezo a valorar cada forma de ser de mi estudiante, tanto en lo cognitivo como en lo comportamental. Y entonces cuando empiezo a alimentar posiblemente las carencias que tengan en lo cognitivo o en lo comportamental, empiezo a encontrar un todo en ese ser humano y dejo de desvincularlo del aula. Porque ¿qué pasa? Cuando yo valoro más lo cognitivo que lo comportamental o más lo comportamental que lo cognitivo, pues lo que encuentro es que son niños desagregados, apartados del aula por uno u otro aspecto. Entonces hay que mirar cómo se encuentra ese punto de equilibrio como docentes, cómo lo hacemos, ¿cierto? Y ayudar de pronto a transformar esas prácticas para que reivindiquemos esos saberes que tienen los niños y las niñas. Elizabeth dice, cada niño tiene una habilidad, pero en ocasiones desde la escuela solo lo vemos desde lo académico. Sí, Elizabeth, de acuerdo contigo. Muy de acuerdo. A veces solo valoramos lo que los niños pueden llegar a aprender o la atención que nos pongan a nosotros maestros, y eso tiene que ver con el ego de nosotros los maestros, más que con el interés que nosotros como maestros tenemos por el aprendizaje de los niños y las niñas. Bien, adelante, Germancito. Entonces, teniendo estas preguntas problematizadoras siempre presentes en nuestra mente y que nos van a ayudar a hacer esa práctica transformadora en sitio, en el aula. Entonces, vamos a escoger de esas preguntas una, la que más me interesa, la que más me gusta, la que más se configura con lo que yo vivo en mi escenario de establecimiento educativo, y
vamos a mirar qué situaciones problemáticas suceden en nuestras aulas, en nuestro establecimiento educativo, y vamos a revisar cómo podemos trabajar con los maestros sobre esa pregunta, sobre alimentar, sobre intentar un poco subsanar esas inquietudes que nos surgen fruto de nuestra práctica en el aula, y organizar esa práctica pedagógica. ¿Para qué? Para que sea una práctica cohesionada, coherente desde la educación inicial hasta el fin de la trayectoria educativa. Aquí los entran hasta tercer grado. Yo soy partícipe de que las planeaciones y la organización curricular de los establecimientos educativos debe estar pensada para una transición efectiva y armónica. No puede estar desligado, no puede ser que se cambie el chip y entonces en transición los niños los ves todo el día jugando y en primero los ves todo el día llenando cuadernos, ¿cierto? Y en bachillerato los ves todo el día estresados por las matemáticas, por las ciencias, por el proyecto. No, eso no puede ser así. La educación no se puede convertir en una camisa de fuerza y en un momento traumático en la vida de los seres humanos. ¿Y por qué no se debe convertir en un momento traumático? Echemos cabeza cuántos años hemos invertido a nuestra educación. Acá tenemos profesores que tienen doctorado. Entonces sumen el doctorado, la especialización, la maestría, el pregrado, el bachillerato, la primaria, y aquellos que los llevaron desde bebés a natación para bebés se han encargado toda la vida de educarlos, ¿cierto? Entonces casi 30, 40, 50 años educándose. Entonces si convertimos la educación en un trauma, pues imagínense, habrán algunos que lo hacen porque les gusta y otros terminan desertando. Entonces hay niños que definitivamente dicen, no me quiero educar, no quiero seguir, dejemos así, chao, y se van del aula. Bueno, aquí tenemos a José Pastor, ya lo leí. No, a ver, Elizabeth, cada niño se debe tener en cuenta todas las capacidades y valores de los niños. José Pastor dice, un niño aprende más fácilmente de un compañero que del mismo maestro, por eso la importancia de los educandos sobresalientes, para no decir aventajados. Sonia dice, no olvidemos resaltar el esfuerzo que hacen los padres y estudiantes que sobresalen. Nidia, la verdadera tarea de nosotros como maestros es lograr que todos avancen destacando todos los esfuerzos. De acuerdo, Nidia. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que les cuesta aprender, que les cuesta comprender. Máxime esas enfermedades prevalentes que dejó la pandemia, esas secuelas que dejaron problemas en la memoria, ¿cierto? Entonces ahora nos enfrentamos a otro tipo de sociedad y a otro tipo de niños que aprenden de otra manera. Por eso debemos ser un poco más considerados y tratar de nivelar a los niños y a las niñas para que logren avanzar y alcanzar las metas que tienen ellos como niños, que tienen sus familias y que tenemos nosotros como maestros y los establecimientos educativos. Elizabeth dice, la ventaja del nivel de preescolar es poder evaluar cualitativamente, lo que nos permite valorar más al educando como personas auténticas. Señora Elizabeth, de acuerdo. Más adelante, Germancito, por favor. Entonces, cuando hacemos todo eso, ya podemos cerrar. Cuando hacemos todo eso, nos volvemos, si quieres quitar la presentación, no hay problema. Podemos entonces pensar cómo va a ser ese acompañamiento situado en el establecimiento educativo con esas últimas preguntas que dejamos ahí en la mesa. Esas preguntas van a ser nuestro rutero, no solo para educación inicial. Fíjense que estas preguntas nos van a servir para todos los módulos que estamos viendo en esta semana de formación, porque finalmente, ¿cuál es la finalidad del programa Todos Aprender? Hacer acompañamiento situado y transformar prácticas educativas, pero no por terquedad, sino ese transformar prácticas educativas va en pos de amorar a los niños, ¿a qué? A la educación, porque la educación es la posibilidad de cambiar contextos y territorios en aras de que los niños se desarrollen, pero no con ideas de desarrollismo, sino que se desarrollen integralmente, como, ¡ay, qué ternura, Ana Dolores! Ese niño está hermoso. ¿Quién es? Es tu hijo, está bellísimo. Y
con la idea precisamente de eso, de ver niños así como el Dana Dolores, felices, contentos, dichosos. Eso es maravilloso. Eso es lo más lindo. Gracias por ese cierre, Ana Dolores. Me pusiste la imagen más linda que he podido ver hoy. Un niño feliz. Eso es lo que me encanta y ese es el objetivo del ministerio y del programa, ver niños felices. Y gracias, no sé si tienen en este momento alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, si van a levantar sus manitas, vamos a ver, no tenemos manitas levantadas, entonces con esto damos cierre a nuestro taller. No hay más intervenciones en el chat. John Jairo dice que tienen hambre. Sí, yo también. Estamos trabajando desde muy temprano, que el webinario, que una cosa y que otra estamos, pero pues agotados todos, yo los entiendo. Por eso traté de hacer mi intervención un poco corta para que podamos ir a almorzar. Entonces voy a permitirme prender la cámara para despedirlos. Exactamente, Glorita. Entonces ya con esto, pues damos por terminado lo que corresponde específicamente al momento del ver de esta trayectoria inicial. Esperemos que esa idea, ese contexto general de lo que busca este momento haya quedado claro. Obviamente esto se complementa al momento que se sienten pues, a lectura a los documentos, a entender cómo es la dinámica propuesta ya en presencialidad. Obviamente en los documentos, en el protocolo, van a encontrar unas actividades adicionales diferentes a las que manejamos acá, pues, o bueno, como partes que manejamos acá, pues ya que pues ahí está planteado presencialmente y pues van a haber más recursos, mayores estrategias para llevar a cabo todo este proceso del ver. Entonces, no es más, muchísimas gracias. Les quiero pedir un favor que prendamos la cámara para una fotico. Un segundito. Sí, la fotico nos sobra. La fotico del día, porque pues hay que tomarla y luego se las compartimos por su correíto junto con las asistencias. No se les olvide diligenciar la asistencia correspondiente a este espacio. Importante en la asistencia, recuerden que tienen que marcar que este fue trayectoria inicial, sesión 1. Aparte de eso, que los formadores fueron Germán Cáceres y Gloria Ávila, aparece en ese orden. Y aparte de eso, que tienen que marcar que fue en el horario de 10:30 a 12:30 de la tarde. ¿Listo? Para que después, cuando tengamos que filtrar, que organizar esa información, no nos quede tan difícil, ¿vale? Porfa, no las comparte la asistencia. Ya la vuelvo a compartir, profe, aunque el enlace es el mismo que hemos manejado todos estos días, ¿listo? Eso no ha cambiado, pero ya con mucho gusto ya lo vuelvo a enviar a todos ustedes. Bueno, listos para la foto. Listos para la foto, a ver, sonríen para la foto, muchachos. Muchas gracias. Acá en Mocoa no puedo colocar fotico porque está lloviendo muy fuerte. Pero no salgo ahí en la foto, no me veo. Estamos. Sí, el clima está bien cambiante. Eso es otra de las cosas que vamos a hablar en otra sesión porque está complicado el tema. Bueno, entonces ahora sí la fotico. Y la estoy tomando acá, bueno, estoy tomando varias en lo posible. Entonces, que están colocando que muchas gracias y nos sale en la foto. A todos, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, por sus apreciaciones. Y pues, excelente almuerzo, ¿no? Que lo disfruten. Cuénteme, profe. Muchísimas gracias, formadora. Dios les bendiga. Bueno, con gusto. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta mañana, hasta mañana. Chao. Gracias, hasta mañana. Eso es en una caja, profe, en una caja donde yo le dije que estaban los útiles escolares, una cajita que está en los lapiceros, las tintas. Muchas gracias, profe. Chao. Y eso está ahí. Chao. Eso está en una caja guardada. Muchas gracias, mi profe, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Sí. Feliz tarde para todos. Es una caja más o menos grandecita. Hasta luego, profe. Feliz tarde. Sí.
Si había foamy rojo, blanco, azul. Para acordarme de acá. Sí, más o menos. Esa creo que es.